La historia de la Biblia nos cuenta sobre los hijos de los primeros seres humanos creados por Dios. El mayor, llamado Caín, que en hebreo significa adquirido o poseído. Se cree que el nombre se deriva del hebreo Cayin, que significa adquirir o poseer. El nombre también tiene una relación con el verbo cana, que significa envidiar o comprar. Y el menor de los hermanos, a quien llamaron Abel, que en hebreo significa soplo o efímero. Se cree que el nombre se deriva del hebreo Hebel, que significa soplo o vano. El nombre también tiene una relación con el acadio Ibil, que significa hijo nacido. Eran hermanos y vivían en un mundo hostil y duro, después de que sus padres fueran expulsados del paraíso por desobedecer a Dios. Caín se dedicaba a cultivar la tierra, mientras que Abel cuidaba de las ovejas. Ambos tenían que trabajar mucho para sobrevivir, pero también tenían que adorar a Dios y ofrecerle sacrificios. Un día, Caín y Abel decidieron presentar sus ofrendas a Dios. Caín escogió algunos frutos de la tierra, sin preocuparse mucho por su calidad o su belleza. Abel, en cambio, seleccionó los mejores corderos de su rebaño, los más gordos y sanos, los llevó al altar y los quemó con fuego como señal de su devoción. Dios vio las ofrendas de los dos hermanos y se complació con la de Abel, pero no con la de Caín. Le pareció que Abel había sido más sincero y generoso, mientras que Caín había sido mezquino y descuidado. Entonces Dios le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Pero Caín no hizo caso a las palabras de Dios. En lugar de arrepentirse y mejorar su actitud, se llenó de rencor y celos hacia su hermano. Pensó que Dios lo había humillado y favorecido a Abel sin razón. Así que, un día, cuando estaban solos en el campo, Caín le dijo a Abel: ven, hermano, quiero mostrarte algo. Abel, confiado y bondadoso, siguió a Caín sin sospechar nada. Pero cuando llegaron a un lugar apartado, Caín se abalanzó sobre él y lo golpeó con una piedra en la cabeza. Abel cayó al suelo, ensangrentado y sin vida. Caín acababa de cometer el primer asesinato de la historia. En la Biblia está escrito cómo fue el crimen de Caín. Lo encontramos en Génesis, capítulo 8. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Allí conoció a una mujer con la que tuvo hijos y nietos, pero ninguno de ellos pudo borrar la mancha de su culpa ni la marca de su castigo. Abel, por su parte, fue recordado como el primer mártir de la fe, el justo que agradó a Dios con su sacrificio. Su sangre derramada fue una señal de la necesidad de redención del ser humano y una profecía de la venida del verdadero Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Sin embargo, el relato presenta algunas inconsistencias e interrogantes que han sido objeto de estudio y debate por parte de los expertos. Algunas de estas inconsistencias son: ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? El texto no da ninguna explicación sobre el criterio de Dios para valorar las ofrendas de los hermanos.
Algunos sugieren que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín no ofreció lo mejor de sus frutos. Otros proponen que la actitud de Caín era envidiosa y malvada, y que Dios lo sabía. También hay quienes ven un conflicto entre los nómadas y los agricultores, representados por Abel y Caín respectivamente. ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso y omnipotente, tuvo que preguntar a Caín el paradero de su hermano desaparecido? ¿Cómo sabían Caín y Abel que debían hacer sacrificios a Dios? El texto no menciona ninguna instrucción previa de Dios sobre cómo adorarlo. Tampoco se especifica el motivo o la ocasión de los sacrificios. Algunos piensan que los hermanos actuaron por iniciativa propia, siguiendo su conciencia. Otros sugieren que los sacrificios eran una costumbre de la época o que reflejan una influencia de otras culturas. ¿Qué significa la marca de Dios puso a Caín? El texto dice que Dios castigó a Caín con el destierro, pero también lo protegió de ser asesinado por otros, con una señal distintiva. Sin embargo, el texto no describe cómo era esa señal, ni de qué implicaba. Algunos interpretan que la marca era una cicatriz, un tatuaje o un cambio de color de piel. Otros ven en la marca un símbolo de la misericordia de Dios, que perdona y salva a los pecadores. ¿Quién era la mujer de Caín? El texto dice que Caín se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente del Edén, y que allí conoció a su mujer. Pero, ¿de dónde salió esa mujer? Si Adán y Eva eran los primeros y únicos seres humanos. Algunos sugieren que la mujer de Caín era una de sus hermanas, ya que el texto dice que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Otros proponen que había otras razas de humanos creados por Dios, aparte de Adán y Eva, y que la mujer de Caín era una de ellas. ¿Qué ciudad construyó Caín? El texto dice que Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Pero ¿cómo pudo Caín construir una ciudad si era un fugitivo y un vagabundo? ¿Y para quién era la ciudad si no había más gente que su familia? Algunos piensan que la ciudad era una forma de rebelión de Caín contra Dios, que le había condenado a vagar por la tierra. Otros sugieren que la ciudad era una forma de protección de Caín contra los posibles enemigos y que la pobló con sus descendientes. ¿Qué hizo Caín después de matar a Abel? El texto dice que Caín se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Pero, ¿qué significa Nod? ¿Es un lugar geográfico o un estado de ánimo? ¿Cómo pudo Caín encontrar una tierra habitable si era el único hombre sobre la tierra aparte de sus padres? Algunos sugieren que Nod significa vagabundeo o errancia y que simboliza la condición de Caín como fugitivo y desterrado. Otros proponen que Nod era una región al este de Mesopotamia, donde había otras civilizaciones antiguas. ¿Qué pasó con el cuerpo de Abel? El texto dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Pero, ¿qué hizo Caín con el cadáver de su hermano? ¿Lo enterró? ¿Lo quemó? ¿Lo abandonó? El texto no lo dice. Algunos sugieren que Caín lo ocultó o lo desmembró para evitar que sus padres lo encontraran. Otros proponen que Caín lo dejó expuesto a las fieras como un acto de desprecio. Si escudriñamos la Biblia más a fondo, en el texto de la descendencia de Adán en Génesis capítulo 5, no aparecen ni Caín ni Abel. Podríamos entender la ausencia de Abel debido a su deceso, pero el primer hijo de la historia debería estar en esa extensa lista. Tal vez Caín fue hijo de Eva, mas no de Adán. Hay una creencia de que Caín pudo haber sido hijo de Eva y de la serpiente que la tentó. Claro que son solo especulaciones de estudiosos del Antiguo Testamento. La fecha exacta en la que vivieron Caín y Abel es desconocida, ya que la Biblia no proporciona ningún dato cronológico al respecto. Sin embargo, algunos estudiosos han intentado estimar el periodo aproximado basándose en diferentes fuentes y métodos. Una forma de calcular la fecha es usar la genealogía bíblica que se encuentra en el libro de Génesis. Según esta fuente, Adán y Eva fueron creados por Dios el sexto día de la creación, y Caín y Abel nacieron después de la expulsión del jardín del Edén. Si se asume que cada día de la creación equivale a 1000 años y que Adán vivió 930 años, se podría deducir que Caín y Abel nacieron entre el año 4000 y el 3000 a.C.
Otra forma de estimar la fecha es comparar la historia de Caín y Abel con otras tradiciones antiguas, especialmente las de Mesopotamia. Algunos eruditos han sugerido que la historia de Caín y Abel refleja el conflicto entre los nómadas y los primeros agricultores asentados, que se produjo en el cuarto milenio antes de Cristo, en el creciente fértil. Además, se ha señalado que existe un antiguo texto sumerio que narra una historia similar a la de Caín y Abel, en la que dos hermanos, uno pastor y otro agricultor, se disputan el favor de los dioses. Este texto se llama El mito del granjero y el pastor, y se cree que fue compuesto alrededor del año 2500 a.C. Por lo tanto, basándose en estas fuentes y aproximaciones, se podría decir que Caín y Abel vivieron entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, aunque esta fecha no es definitiva ni precisa. Caín y Abel, hermanos de sangre y de fe, ofrecieron sus dones al Dios que los creó, pero solo uno halló la gracia ante sus ojos, y el otro se llenó de ira y de rencor. Caín y Abel, hijos de la primera pareja, cultivaron la tierra y el ganado con labor, pero solo uno dio lo mejor de su cosecha, y el otro se quedó con lo peor de su valor. Caín y Abel, padres del primer deceso, se encontraron en el campo, lejos del Edén, pero solo uno quiso dialogar con su hermano, y el otro lo eliminó con un golpe en la sien. Caín y Abel, símbolos de la primera culpa, recibieron su castigo del Dios que los juzgó, pero solo uno fue perdonado por su arrepentimiento, y el otro fue marcado por su pecado atroz. Caín y Abel, ejemplos de la primera gracia, nos enseñan una lección que no debemos olvidar, que solo uno puede agradar a Dios con su obediencia, y el otro debe huir de la envidia y del mal. Caín y Abel, una verdad histórica o simplemente un mito de la antigüedad. Tú decides. Nosotros simplemente te acompañamos a encontrar la verdad, aunque mucho de lo que nos preguntamos jamás tenga una respuesta. Gracias por seguirnos. Seguro disfrutarás del viaje junto a nosotros. Hasta la próxima historia en Buscando la Verdad. Espéranos.